Contigo, Chilevisión Noticias. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a las noticias de este viernes 23 de abril. Tenemos una jornada muy noticiosa, vamos a estar revisando detalles de lo que fue la aprobación en el Senado del tercer retiro del 10%. Y ojo, porque el ministro de Salud también señaló que hay una leve, pero muy leve mejoría en los casos, pero que no da para confiarse todavía en el marco de esta pandemia. Karina, ¿cómo estás? Ahí está, bien Roberto, ahí está nuestra esperanza. Así nos levantamos este viernes con esa esperanza, esa leve meseta que se está produciendo y esperemos que vaya avanzando. Vamos a comenzar de inmediato revisando lo que ha ocurrido también en las últimas horas. Marcos Orellana está con nosotros para contarnos sobre el lamentable asesinato de un taxista en la comuna de Pudahuel. Marcos, buenos días. Hola Karina, hola Roberto, muy buenos días. Claro, tú ya lo destacabas, un asesinato a un taxista, esto durante la jornada de ayer en la tarde en la comuna de Pudahuel. Según información que entregó Carabineros, la Fiscalía y también los mismos testigos del hecho, este taxista habría circulado por la avenida San Francisco con San Daniel, en la comuna de Pudahuel, y es ahí donde intercepta a un motociclista quien aparentemente pertenecía a una aplicación de delivery. Es ahí donde comienza una discusión verbal entre el conductor del taxi y el motociclista. Y según pudo destacar desde la Fiscalía y también los mismos vecinos, este repartidor de delivery habría desenfundado una arma de fuego y habría percutado un disparo en la zona torácica del conductor de este taxi, causándole la muerte de forma casi instantánea. Este taxista también llevaba una pasajera en su asiento trasero y es también quien resulta herida, pero no por el proyectil balístico, sino porque el taxista también, con la desesperación y tratando de huir del lugar, impacta con un camión 3/4 que estaba estacionado también en ese mismo sector. Es materia de investigación por parte de Carabineros también poder descubrir cuál sería el paradero de este motociclista quien habría percutado aparentemente el disparo contra este conductor de taxi. De hecho, los mismos colegas del taxista realizaron una marcha por el eje Alameda, Providencia, durante la jornada del día de ayer, pidiendo mayor seguridad, mayor fiscalización en cuanto al tema de la pandemia. Las mismas personas también nos han destacado en cámara que ellos mismos pueden ver en las calles que hay muy poca fiscalización por parte de Carabineros y también por parte del Ejército, sobre todo en las tardes y también en la noche, algo que se vuelve aún más peligroso porque no hay mucha fiscalización, no hay también mucho tránsito de vehículos, lo que da espacio para que se produzcan esta clase de asaltos. Conversamos con Carabineros, vamos a escuchar de inmediato también esas declaraciones. Una persona, conductor de un taxi, se desplazaba por la vía que mantenemos acá en el sector, en San Daniel, por causas que aún se mantienen en investigación. Esta persona resultó fallecida. El taxista se encontraba, al momento de suceder los hechos, se encontraba con una pasajera, la cual resultó lesionada. Claro, escuchábamos las declaraciones de Carabineros, las mismas personas, los mismos taxistas realizaron esta marcha durante la jornada de ayer en la noche, pidiendo mayor seguridad acá en la región metropolitana. Una nueva víctima que se ve enfrentado a este asalto también y disparo en su contra. Vamos a cambiar de información y nos vamos de inmediato a una nueva jornada de manifestaciones desarrollada durante esta noche. 2 comisarías fueron atacadas, la subcomisaría de Peñalolén y la 33 comisaría, pero no solamente eso, los hechos comenzaron incendiando dos vehículos del transporte público, 2 Transantiago, uno en la comuna del Bosque y otro en la comuna de Estación Central, donde se vieron involucrados, por supuesto, de muchas personas quienes llegaron a este mismo sector para realizar barricadas y también intimidar rápidamente a los conductores de estas 2 máquinas en 2 puntos de la región metropolitana. Hicieron que descendiera el conductor y también, por supuesto, los mismos pasajeros quienes iban a esa hora para poder prenderle fuego rápidamente a estos 2 vehículos del transporte público. Algo que, por supuesto, llamó un poco la atención por un video que se viralizó a través de redes sociales, es que estaban protestando en la comuna del Bosque, incendiando ya
para uno de estos buses y pedían que no atacaran a personal de bomberos, quienes llegaron para poder extinguir las llamas. Eso fue uno de los puntos. También en la comuna de San Bernardo intentaron saquear un supermercado, no lo lograron porque estaba personal también de Carabineros y también estaba personal del Ejército. Vamos a escuchar también las declaraciones de Carabineros, quienes nos entregaron el balance con respecto a esta nueva jornada de manifestaciones en la región metropolitana. Carabineros, a través de personal de control de orden público, en cada lugar donde se produjeron estos incidentes, llegaron en forma oportuna, en algunas oportunidades, para restablecer el orden público. Lamentablemente, en el balance queremos señalar de que hubo un ingreso a una empresa de Lipigas en la comuna del Bosque, donde sujetos desconocidos sustraen especies desde el interior. De igual forma, Carabineros en forma oportuna y a través de los llamados de vecinos logran impedir el saqueo de un supermercado, así como también en otros lugares que tenemos en la región metropolitana. Claro, escuchábamos las declaraciones del teniente coronel Soto, que nos entregaba, por supuesto, el balance que se desarrolló durante la jornada de ayer en la noche. También ahí escuchábamos el saqueo de una distribuidora de gas, Lipigas, esto es la comuna del Bosque. Hay un video también donde se muestra cómo este grupo de aproximadamente 30 personas ingresa rápidamente para robar balones de gas y huir rápidamente del sector. Supermercados que intentaron ser saqueados, también comisarías quienes fueron atacadas, es parte del balance entregado por parte de Carabineros durante la noche. Claro, y que comenzaron como reacción a la presentación ante el Tribunal Constitucional del requerimiento del gobierno para intentar frenar el tercer retiro de fondos de las AFP. Muchas gracias, Marcos, por este recuento. Buenos días. Ya son pasadas las 6:30, no está tan fresca la mañana, porque hay una leve llovizna en la capital. Tengo entendido que hacen alrededor de 11 grados, pero nos espera una máxima muy alta, 19 grados. Ya viene Eduardo Sáez a dar explicaciones en un día muy noticioso. Se aprobó el tercer retiro en el Senado, está pendiente ahí la acusación constitucional contra Sebastián Piñera e incluso hay sectores que quieren inhabilitarlo por impedimento físico o mental. Todos esos detalles a la vuelta de la pausa. Bueno, a esta hora nos vamos a trasladar a la región del Biobío porque el Servicio Médico Legal va a entregar hoy, así se espera, el cuerpo del pequeño Tomás Bravo a su familia luego de más de un mes de peritajes. Y con esto se espera que el sábado se pueda realizar el funeral del niño, su despedida, que además va a tener una masiva concurrencia y se va a realizar en medio de estrictas medidas sanitarias de protocolo, ¿no es cierto?, frente a la pandemia que seguimos enfrentando. Patricio Angulo está con nosotros desde Concepción para contarnos más detalles, sobre todo, Pato, respecto de las dudas, si aún persisten en la familia sobre los peritajes que se han realizado y también por parte de la Fiscalía. Se están pidiendo más indagaciones, incluso internacionales. Buenos días. Muchas dudas. Karina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hoy se espera una jornada sumamente emotiva, luego de ya casi 2 meses de que fuera encontrado el cuerpo del pequeño Tomás. Hoy la familia podrá retirar su cuerpo desde el Servicio Médico Legal, donde nos encontramos a esta hora y donde además incluso, Karina, en algunos momentos más, el director nacional del Servicio Médico Legal también va a ofrecer un punto de prensa donde podremos plantearle también distintas preguntas. En esta jornada emotiva que yo te indicaba, Karina, donde se va a entregar el cuerpo de Tomás y donde además, en medio de esta investigación todavía que no ha logrado establecer qué pasó con el pequeño Tomasito. Ya el Servicio Médico Legal ha entregado una causa de muerte, hipotermia, inanición. Sin embargo, la Fiscalía ha señalado que de todas maneras aquello es apresurado. Se mantienen todavía a la espera algunos resultados, ya lo han señalado también desde la parte querellante, se han enviado muestras al extranjero, por lo tanto están pendientes resultados de exámenes todavía en nuestro país, pero también aquellos que están realizando los peritos internacionales
internacionales. Van a continuar todavía realizándose diversos exámenes. Ya el cuerpo de todas maneras está listo para ser entregado a su familia. Se espera, Karina, que a eso de las 12:30 ya pueda salir desde el Servicio Médico Legal este cortejo fúnebre en dirección a Arauco. Eso aproximadamente es una distancia considerando un desplazamiento habitual de 1h20, 1h30, pero a una velocidad de un cortejo fúnebre probablemente esto pueda tardar el doble. De todas maneras, esto debiera ser acompañado también por parte de personal policial. Se ha establecido también una coordinación junto a la familia para este desplazamiento, puesto que también se presume que muchas personas van a querer salir en el camino a despedir a Tomasito. Y todo esto además considerando lo que va a ocurrir en Arauco, donde tú ya lo indicabas, también se va a establecer todo un protocolo, por una parte de seguridad y también para respetar, lógicamente, las medidas sanitarias. Vamos a escuchar qué es lo que nos han señalado algunas personas. Vamos a escuchar lo que nos planteaban ayer en el memorial que se ha instalado afuera de la casa de Tomasito y también lo que nos señalaba la abuela del propio Tomás, Elisa Martínez, sobre esta despedida que para ellos, en cierta medida, les permite ir cerrando un ciclo. Muchos sentimientos encontrados. Ustedes saben que esto es un dolor muy grande para la familia, pero es una etapa que tenemos que cerrar dándole cierto su velatorio y su sepultura. Y bueno, esperando que la gente nos siga apoyando como lo ha hecho desde el primer día. Pedir, hacer un llamado, que lo hagan con responsabilidad. Igual estamos en una pandemia. Agradecemos mucho su cariño. Pasaremos, ¿cierto? Hay un recorrido en Concepción. Y para que la gente lo esté despidiendo en Arauco igual, donde pasaremos con globito de colores. Estefanía quiere que sea algo colorido. Lo único que le pido a Dios que pueda encontrarse el culpable, que la muerte de Tomasito no pueda quedar impune. Y mucha fuerza a la familia, ¿cierto?, en este momento que ellos están pasando. Es muy difícil por todo lo que pasó, el tema de este pequeñito. Solo pedirle a Dios nomás que Dios ponga la paz a toda la familia, especialmente a su mamá y a su padre. Lo ideal es que haya justicia para este pequeño, pues que no quede impune. Y bueno, lamentablemente la justicia hoy en Chile no está muy buena, pero esperando que por este angelito haya justicia. Han continuado, Karina, las distintas diligencias, tanto en el sitio del suceso, en Arauco, por parte de la parte querellante, como también acá en el Servicio Médico Legal, de parte de la parte querellante además, pero además de un equipo multidisciplinario del Servicio Médico Legal. Nosotros nos vamos a mantener acá durante toda esta jornada, al menos hasta el mediodía, esperando la salida entonces del cuerpo del pequeño Tomás, y ya en algunos momentos más, como yo te señalaba, será el propio director del Servicio Médico Legal Nacional quien va a ofrecer entonces un punto de prensa. Claro, y vamos a estar enlazados contigo apenas eso se produzca, Patricio, entonces nos avisas y retomamos el contacto. Muchas gracias. 7:10 y yo les cuento que el Senado aprobó en general y en particular el proyecto de tercer retiro de fondos previsionales. La iniciativa volverá a su discusión en la Cámara de Diputados y hoy podría finalizar el trámite en el Congreso. Tomamos contacto de inmediato con Guillermo San Martín, quien nos va a contar qué se espera de la jornada de hoy ahí en Valparaíso. Guillermo, ¿cómo estás? Hola Roberto, Karina, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, dos son los aspectos que van a concentrar la atención durante la presente jornada. Por una parte, lo que ocurre obviamente con el tercer trámite de esta reforma constitucional que permite un tercer retiro de los fondos de pensiones que pasa a la Cámara de Diputadas y Diputados para su discusión inmediata en la sala durante la presente jornada. A las 14 horas está citada y esto se pretende que se extienda hasta cerca de las 17 horas. Eso por una parte, puesto que ya es prácticamente un hecho que se va a consagrar la votación a favor de esta reforma constitucional, y de forma paralela obviamente cómo van a ir avanzando las negociaciones por parte del gobierno para intentar un acuerdo, intentar una salida a lo que ya es una verdadera crisis que se está viviendo en el oficialismo y obviamente en el Ejecutivo a partir de lo que se observó en la jornada de ayer en el Senado, donde 7 votos de parlamentarios del oficialismo de Chile Vamos terminaron entregándole el quórum necesario para que se pueda avanzar en esta reforma constitucional que permite un tercer retiro de los fondos
fondos de pensiones, más allá que el gobierno ya había planteado este requerimiento ante el Tribunal Constitucional, y ahí obviamente se observa un quiebre en las relaciones. Por eso es que luego de que se produjo esta contundente votación en la sala del Senado, comenzaron de inmediato algunas reuniones entre los ministros, también entre los propios parlamentarios del oficialismo, para buscar alternativas. Ayer se especulaba con una serie de posibilidades, por ejemplo, que el gobierno pudiera presentar un proyecto similar al que se presentó con motivo del segundo retiro de los fondos de pensiones. Cabe recordar que ahí también se recurrió al Tribunal Constitucional, declaró esta reforma inconstitucional, y por eso el gobierno terminó presentando un proyecto que terminó también con los votos para su consagración, y eso hasta ahora no se ha dado luces para que pueda suceder. Otra alternativa es también que retire el requerimiento del Tribunal Constitucional presentado por este tercer retiro. Tampoco se han generado hasta ahora indicios en esta materia. De hecho, ayer se lo consultábamos a los ministros que estaban presentes acá en el Congreso Nacional, y por ahora no hay ninguna alternativa por esa línea. Y lo tercero es buscar también la posibilidad de un bono universal, una nueva medida destinada a ir en apoyo de aquellos que han quedado excluidos, que no han recibido el ingreso familiar de emergencia, que no han recibido tampoco el bono clase media, y ahí buscar una posibilidad de acuerdo. Pasemos a revisar algunas declaraciones respecto a lo sucedido en la jornada de ayer y también los análisis que se están haciendo por parte del gobierno en busca de posibles acuerdos. Quiero destacar el que se haya aprobado por una cantidad además muy importante de senadores y senadoras. Creo que ha sido la más alta de los retiros. Esto da cuenta en que al menos en el Senado hay una disposición a entender, a acoger la preocupación y a entender que esto es una medida excepcional. Si ha sido necesario aprobar los retiros de los fondos de pensiones es porque el gobierno no ha tenido disposición de utilizar la capacidad fiscal que tiene Chile para un verdadero plan de protección social. El presidente permanentemente anuncia parches a las medidas iniciales y parches sobre parches, lo que da cuenta que realmente no tiene voluntad. Sabemos que esto es una mala política pública, pero ciertamente la gran cantidad de recursos, la política fiscal que ha implementado el presidente Piñera es una de las más gruesas a nivel mundial, pero ciertamente la maraña burocrática impide que los recursos lleguen directamente a las personas. Por tanto, yo le pido al gobierno que en definitiva podamos avanzar en beneficios más universales. La verdad que nosotros veníamos desde hace mucho tiempo haciéndole ver al gobierno la necesidad de ayudar también a la clase media que no ha recibido nada o poco, y creo que, como bien sabido, lo hemos dicho ya, creo que el gobierno le infringe un golpe bajo a la clase media al ir al Tribunal Constitucional. Guillermo, como estábamos revisando, las críticas son transversales en el Senado, ¿no es cierto?, hacia el gobierno respecto de cómo se han ido gestionando las ayudas. Ahora, ¿qué tanta posibilidad hay de llegar a un acuerdo, entendiendo que, por ejemplo, si es que el gobierno presentara un proyecto alternativo con nuevas ayudas, si esas ayudas no fueran universales, también habría senadores o habría parlamentarios que podrían sentir traicionado el voto que dieron para el tercer retiro? ¿Qué posibilidad hay de que esto termine como el segundo retiro, donde el gobierno presentó su alternativa para que se pudieran retirar los fondos, y que también entiendo que en este minuto además el gobierno está tratando de que no se produzca un cuarto, un quinto o un sexto retiro, ¿no? También está tratando de amarrar eso en esta negociación. Exactamente, y son todas las variables que están sobre la mesa, puesto que por una parte ayer incluso se les consultaba a los ministros cuando llegaron acá en la mañana al Congreso Nacional si es que había algún avance en términos de presentar alguna alternativa a lo que era este tercer retiro, vía un proyecto tal como ocurrió con el segundo, o bien poder ampliar los beneficios que se están entregando hasta ahora, y solo se limitaron a contestar que lo único que se está planteando por parte del Ejecutivo es ampliar, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia, lo que ya se había concretado, y también quizás generar otro tipo de beneficios similares. Y también respecto al bono clase media, que también se están revisando los mecanismos para poder extenderlo incluso también a quienes quedaron fuera, pero en ningún caso planteó la posibilidad de presentar un proyecto paralelo tal como ocurrió en su minuto con el segundo retiro. O sea, insistir en lo mismo, el gobierno está enfrentando esta negociación hablando más de ampliar los mismos beneficios, pero no ha hablado de universalidad.
De todas maneras, eso sigue fuera, un bono universal, que es lo que se ha planteado insistentemente, incluso por parte de los propios parlamentarios de Chile Vamos, aún no está en el análisis del gobierno, puesto de que ellos siguen insistiendo en esta mecánica también de establecer requisitos, que los apoyos sean focalizados. Y eso es lo que sigue generando un quiebre con sus propios parlamentarios. Incluso en la jornada de ayer, ya en horas de la tarde, el gobierno cambió el tono y se abrió incluso la posibilidad de avanzar en acuerdos. Sí, Roberto. Sí, Guillermo, te quería preguntar sobre la acusación constitucional que está rondando ahí en el Congreso. Se desconoce todavía si la democracia cristiana va a apoyar esta acusación constitucional e incluso hay sectores del Partido Socialista que dicen que una eventual acusación constitucional podría ser un factor de unidad para resucitar un muerto. ¿Cómo has visto tú el apoyo que podría tener esta iniciativa ahí en Valparaíso? Se han ido sumando apoyos, de hecho esa es la lectura también, tal como tú lo señalas, en el sentido de que también la posibilidad de presentar una acusación constitucional podría tener un efecto adverso para la oposición, en el sentido de que podría unir a Chile Vamos en torno a la figura del presidente de la República, Sebastián Piñera, y es por eso de que se están haciendo todos los análisis para que no quede tan solo esto en un punto político, puesto que cabe que reconocer que hay que tener respaldos para que se pueda prosperar en esta iniciativa. Entonces lo que ocurre hasta ahora es que se ha ido estableciendo ya por parte del Partido Socialista, ellos han señalado que pueden y están disponibles para avanzar en esa línea, desde el Frente Amplio, desde el Partido Comunista, desde el Frente Regionalista, pero desde el PPD, desde la Democracia Cristiana, lo que ha cambiado inicialmente es que ellos se negaban y hoy en día están analizando, al menos han dispuestos a sus equipos jurídicos a analizar antecedentes para poder avanzar en esta materia, y de hecho durante la presente jornada podría haber novedades en torno a esto, puesto que se señaló de que podría surgir un borrador para comenzar a analizar los argumentos de esta posible acusación constitucional contra el presidente de la República. Pero como les señalábamos también, el gobierno ha ido cambiando el tono en la medida que han ido pasando las horas respecto a la posibilidad de buscar acuerdos, y ya en la jornada de ayer, al cierre, al retirarse de acá del Congreso Nacional, los ministros de Secretario General de la Presidencia y Rodrigo Cerda de Hacienda ya anunciaban que están más abiertos al diálogo para poder buscar un acuerdo, no tan solo con Chile Vamos, sino que también con la oposición. Pasemos a revisar palabras a este respecto del ministro Juan José Ossa. Nosotros lo que hemos oído, lo que hemos empezado a comentar es que ojalá existan acuerdos sobre ciertas materias que nos permitan enfrentar de forma más tranquila lo que queda de pandemia. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Lo que nosotros estamos buscando es abrir las conversaciones, desde luego siempre con el apoyo de Chile Vamos, pero también con aquellos sectores de oposición que sabemos y confiamos que están muy disponibles para ver cómo algunas cosas que todavía afectan a la pandemia podemos seguir mejorando. Hay que reconocer también que estas declaraciones las daba el ministro secretario general de la Presidencia en forma paralela a lo que estaba ocurriendo en La Moneda, donde también estaban reunidos los partidos políticos con el presidente de la República, y ahí también se presentaron otras observaciones en la línea de que el gobierno se abriera, no tan solo a analizar la posibilidad de bajar este requerimiento ante el Tribunal Constitucional, así lo han planteado desde la Directiva de Renovación Nacional, pues de lo contrario también se podrían ver otras opciones, y es ahí donde se mantiene el análisis y la duda de qué es lo que va a ocurrir principalmente con el Ejecutivo durante la presente jornada, considerando de que podría surgir una alternativa, puesto que ya se da por hecho que esto va a ser aprobado en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados esta tarde, ya en este tercer trámite, para de esta manera dejar la posibilidad de que sea promulgada esta reforma constitucional para un tercer retiro, o bien en su defecto se queda a la espera de lo que va a ser la resolución final por parte del Tribunal Constitucional. Roberto, Karina. Guillermo, si algo tengo claro es que te espera una jornada muy movida ahí en el Congreso, así que en cualquier momento podemos volver contigo. Muchas gracias, ya vamos Guillermo. la semana completa movida ahí. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. Nos vamos a separar instantes, pero al regreso vamos a estar revisando esto que comenzó como un matrimonio con toda la solemnidad y terminó en la comisaría. Los novios, el sacerdote, los acólitos, los fotógrafos, la fotógrafa, incluso los que cantaban en la ceremonia, se fueron detenidos todos en la comuna de Las Condes por superar el aforo permitido. Decía en la organización de la iglesia que ellos no sabían que había bajado la cantidad de personas permitidas en el aforo. Se establecían 10 personas y en realidad se pueden 5. ¿Será real esa explicación? Se lo comentamos al regreso y lo analizamos en profundidad. Espérenos. Hay
Hay pandemia, hay cuarentena, pero se quisieron casar igual. ¿Quién se quiere casar en estas circunstancias? Bueno, ¿cómo terminó todo? El novio, la novia, el cura, el fotógrafo y los 4 padrinos detenidos en una iglesia de Las Condes. Realmente sorprendente lo ocurrido ayer en esa comuna. Carola Garrido nos trae una historia que no sé si es para reír o llorar. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, en el caso de los novios no terminó claramente de la forma que ellos querían su matrimonio. Tal como tú lo decías, fueron 12 personas aproximadamente las que resultaron detenidas. El novio, sus padres, la novia, los padres de ella también, los testigos de este matrimonio religioso, un fotógrafo, un pequeño coro compuesto por al menos un par de personas, era lo que se veía en las imágenes, por lo menos un hombre y una mujer que salieron de esta iglesia ubicada en la comuna de Las Condes con guitarras en sus manos, además por supuesto del sacerdote y un acólito. Todos ellos estaban participando de este matrimonio religioso allí en la parroquia Santa María de Las Condes y fueron denunciados por vecinos del sector. Les llamó la atención primero la vestimenta con la que ellos iban, la novia obviamente vestida de blanco, sin mascarilla, según denunciaron también, abrazando a sus invitados a esta ceremonia, y todas las personas también presentes elegantemente vestidas. Ellos inicialmente, los testigos, decimos, habían contabilizado a unas 15 personas. Ellos sabían que esta era una cifra que excedía a lo permitido y es por eso que decidieron hacer la denuncia, que terminó de la peor manera, con todas las personas, novios por supuesto incluidos, y los invitados a esta ceremonia detenidos. Escuchemos parte de las declaraciones que nos entregaron algunos testigos que vieron cuando todas estas personas iban entrando a la iglesia y que encontraron que no podía darse una situación de este tipo, sobre todo considerando la situación sanitaria que estamos viviendo hoy aquí en nuestro país y que además aquí en Santiago estamos en cuarentena total. Sí, nos dimos cuenta obviamente que había personas vestidas de gala al interior de la parroquia. Y afuera vimos descender a la novia de blanco, radiante, con todas las personas abrazando, abalanzándose sobre la señora, sobre la novia en el fondo, sin medida de protección, la novia sin mascarilla. Y nada, pues insólita esta situación que está pasando en un lugar religioso en plena pandemia. Pues. ¿Cuánta gente es lo que viste tú más o menos? Yo por lo menos había unas 15 personas acá. Carola, aquí también lo que llama la atención es la explicación que se entrega. Estamos viendo la imagen donde había un cartel incluso que decía aforo máximo 10 personas y se entrega como explicación por parte de quienes organizan, ¿no es cierto?, esta parroquia, esta iglesia en la comuna de Las Condes, que ellos creían que el aforo en cuarentena eran 10 personas. El aforo quedó claro hace más de un mes. Y eso es lo que llama la atención. Llama la atención que ellos no estén informados después de toda la polémica que se vivió, porque además recordemos que la conferencia episcopal estuvo por medio, alegó la Iglesia Católica de que no era posible que no se pudieran realizar ceremonias religiosas y finalmente llegaron a un consenso donde se autorizó la ceremonia religiosa, pero con 5 personas máximo. Y por último, lo que llama la atención es que nadie se haya metido a Google. Fíjate que yo hice el ejercicio ahora de poner aforo, ceremonia religiosa en cuarentena y sale al tiro que son 5 personas. Entonces eso es lo que llama la atención, ¿no? Claro, hay que recordar, Karina, que esa discusión se comenzó a dar en la previa de la Semana Santa, cuando muchos católicos en nuestro país querían participar también de ceremonias religiosas, pero ahí las autoridades fueron enfáticas en señalar que para este tipo de encuentros había un aforo máximo, tal como tú lo decías, de solamente 5 personas. Ellos tenían ese cartel y lo mantenían hasta ayer todavía con una información que está desactualizada. Eso era lo que era permitido antes, 10 personas. Sin embargo, ahora no, y esa fue también una de las explicaciones que salieron ayer a dar desde la iglesia para que quedara claro y para que esta situación no se volviera a repetir. Y ojo, no solamente era eso, era que todas las personas que llegaron, según expresó Carabineros ayer, no tenían permiso de desplazamiento tampoco. Así es que ellos creyeron que esta conversación que habían tenido con el sacerdote, donde se había autorizado 10 personas, era suficiente para poder llevar a cabo esta ceremonia, y además ni siquiera eran 10 personas, eran 12 o 13 las que finalmente quedaron detenidas. Escuchemos parte de lo que dijo Carabineros, aclarando también esta información, y lo que dijo el alcalde, Joaquín Lay. En esta iglesia que ustedes ven a mi espalda se llevó a efecto un matrimonio, el cual superaba el aforo. Como ustedes saben, para realizar una misa solamente se permiten 5 personas en el interior.
y fueron trasladadas a la 17 Comisaría de Las Condes 12 personas que eran las que estaban en este matrimonio que se estaba realizando. Este tipo de eventos, como usted muy bien lo menciona, en fase 1 están totalmente prohibidos. Lo que permite es mantener una misa con un aforo de no más de 5 personas. O un matrimonio civil o una unión civil que permite 10 personas. Eso es lo que la normativa en estos momentos estaría permitiendo. ¿Qué explicación le dio al sacerdote? El sacerdote ignoraba que ellos pensaban que en realidad esto se homologaba al matrimonio civil, lo que no es así. Por eso queremos dejar en claro que este tipo de actividades no se pueden llevar a efecto en esta fase en la que nos encontramos acá en la región metropolitana. Es increíble que en estos momentos de la pandemia todavía haya personas que no entiendan. No se puede hacer este tipo de ceremonias, no puede haber este tipo de matrimonio. En este caso eran 12 personas, se llegó por la denuncia de un vecino y se fueron detenidos todos. La novia, el novio, los padres de los novios, el sacerdote, el acólito, los fotógrafos, el coro, todos, porque esto no se puede hacer. Bueno, ayer dentro de los rumores que surgían allí era que Carabineros cuando llegó incluso revisó exhaustivamente el interior de la iglesia, unos patios también que había alrededor, porque se pensaba que podría haber otros invitados que se podrían haber escondido. Sin embargo, no, era solamente la cantidad de personas que se había denunciado la que efectivamente estaba participando de esta ceremonia que, ojo, se logró realizar porque los testigos, los vecinos de Las Condes dieron aviso a Carabineros cuando ellos iban llegando. Sin embargo, en lo que demoraron en aparecer ahí en la iglesia, finalmente se pudo concretar esta ceremonia. ¿Qué pasó con ellos? Fueron detenidos, como decíamos, sin embargo, fueron posteriormente dejados en libertad porque era la primera vez que cometían este delito, esta infracción. Escuchemos lo que dijo también el arzobispado de Santiago, quien entregó estas explicaciones que ya adelantábamos, y es que ellos no habían actualizado la información y que tal vez ese pudo haber sido el error que indujo a esta equivocación allí en Las Condes. Reconocemos y pedimos disculpas por el error, que fue en todo caso involuntario porque el sacerdote se acogió al protocolo que está puesto en el arzobispado y que lamentablemente no habíamos actualizado, que hasta el 5 de abril permitía a 10 personas, que fue la celebración que había hoy. Por lo tanto, asumimos también las consecuencias y pedimos nuevamente disculpas y deseamos reiterar la importancia de cuidar todos los límites y aforos permitidos en este tiempo de cuarentena en nuestra ciudad. Bueno, todo derivó finalmente en un sumario sanitario, como lo decíamos, quedaron todos citados a la Fiscalía y bueno, superando este mal rato sin duda, quizás no pensaron que los podrían haber funado, que iba a llegar Carabineros porque ellos estaban convencidos, el sacerdote incluido, que estaban respetando el aforo y que no estaban incumpliendo ninguna de las medidas sanitarias que ya son públicas y conocidos por todos. Oye, Carola, algo me intriga de todo esto. ¿Por qué esta pareja, estos novios, deciden casarse en plena pandemia? Porque uno muchas veces dice que lo más divertido de todo esto es la fiesta que hay después de la misa. Sin embargo, deciden realizar el matrimonio de todas formas. Así que ojalá pudiéramos tener la explicación de esta pareja y que nos expliquen por qué finalmente deciden hacerlo en estas circunstancias. Gracias, Carola. Ok. Son las 7 de la mañana con 36 minutos y les contamos que el senador independiente Carlos Bianchi va a presentar hoy un requerimiento para inhabilitar a la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Abraham, frente al requerimiento que presentó el gobierno argumentando falta de imparcialidad. Estamos precisamente con el senador Bianchi a esta hora de la mañana para conocer sus argumentos. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Karina, muy buenos días. Roberto, muy buenos días. Senador, ¿cuál es el argumento de fondo para presentar esto por imparcialidad y por qué no se esgrimió esto antes, considerando también en que ha revisado otros requerimientos y, por ejemplo, María Luisa Abraham fue clave en el segundo retiro de fondos de las AFP en el fallo en contra, ¿no? Claro, como también ha sido clave lo que no hizo Piñera, si él quiere respetar la Constitución, ¿por qué no hizo esa presentación con el primer retiro del 10%? Mire,
Lo que ocurre es que uno esperaba que el Tribunal Constitucional hubiese estado a la altura y de hecho hubo un empate 5-5. Ahora, nadie nunca pensó que la persona que tenía que dirimir ese empate era la funcionaria, fiel funcionaria de Piñera. Piñera la instaló allí, ella trabajó para Piñera, por lo tanto es una funcionaria 24/7 del presidente Piñera y le correspondió dirimir, y obviamente que iba a dirimir de acuerdo a las instrucciones que tuvo que haberle dado su empleador. Entonces aquí estamos frente a una persona en particular. Yo dejo a un lado al Tribunal Constitucional, del que puedo tener el más profundo respeto, sino que centro absolutamente todo en la señora Brand. La señora Brand no solo no tiene neutralidad, sino que no ofrece las garantías para poder tener un debido juicio jurídico y no político. Pero agrego algo más que es importante. Ella públicamente anuncia, señala de que sí son una tercera cámara, o sea, una cámara política. O sea, y también anoche vimos cómo salió en defensa. Dígame, Karina. Sí, también es por sus declaraciones, no solamente porque ella haya cumplido un rol fundamental durante el primer mandato del presidente Sebastián Piñera en el segundo piso de La Moneda. O sea, fundamentalmente es por sus declaraciones. El que haya cumplido y el que tenga una cercanía profunda con Piñera es un tema. Pero cuando alguien que tiene el rol que ella tiene de presidir un tribunal constitucional señala públicamente que ellos son una cámara, o sea, ahí claramente deja de manifiesto que ella va a tener un actuar eminentemente político. Tan es así que anoche vimos al ministro Ossa del gobierno del señor Piñera salir a defender a la señora Brand. O sea, si no hay un nexo entre la señora Brand y el gobierno, es que estamos todos mal. Por lo tanto, la sola demostración que ayer el gobierno salió a brindar, salió a proteger a la señora Brand, es aún más una demostración del vínculo entre ella y el señor Piñera. Pero, senador, cabe aclarar que al momento de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional hay 3 miembros designados por el presidente de la República, así que esto no es novedad. Este vínculo de María Luisa Abraham con el gobierno no es nuevo. Entonces, llama la atención que ahora se vengan a dar cuenta de que esto existe. Mire, como tampoco es nuevo el que el Tribunal Constitucional está compuesto políticamente, uno tuyo, otro mío, uno para ti, otro para mí. Es así como desgraciadamente hemos observado durante todos estos años cómo se van haciendo estas composiciones. Yo por lo general trato de no participar porque efectivamente no pertenezco a ninguno de los sectores políticos y en mi calidad de senador independiente efectivamente observo con mucha preocupación que existan sesgos de esta magnitud. Por lo tanto es una muy mala señal para el país además y me parece que es oportuno frente a la porfía de Piñera, frente a la indiferencia de Piñera, frente a la tosudez de Piñera, frente incluso a la cobardía de Piñera porque Piñera ni siquiera fue capaz, él, que está acostumbrado él a aparecer en escena, no, manda a sus ministros a decirle al país que va a ir nuevamente a su botón de pánico, el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, yo creo que amerita absolutamente hoy día decirle al país, transparentarle al país quién es la señora Brand. Yo creo que ella, bueno, en esta oportunidad no va a dirimir porque no tengo duda de que probablemente a diferencia de los resultados anteriores, hoy día efectivamente hay al interior del propio Tribunal Constitucional y con mucha razón una gran preocupación porque frente a lo que representa la presidenta, que tiene 4 juicios laborales, que son los propios funcionarias y funcionarias lo que han dicho que ha tenido un muy mal actuar al interior del propio TC, entonces nos parece efectivamente importante hacer esta presentación que yo creo que además se va a sumar seguramente un gran grupo de diputadas y diputados. Senador, y ustedes van a hacer la presentación hoy día. ¿Qué plazos de tramitación tiene esta acusación, esta presentación para impugnar el rol de la presidenta del Tribunal Constitucional, entendiendo que dentro de lo que se ha anunciado, de aquí al 6 de mayo, aproximadamente 7 de mayo, debería definir el tribunal si acoge el requerimiento presentado por el gobierno, o sea, la admisibilidad. ¿Esto debería ser en un plazo más corto que se falle si es que ella está habilitada o no? Efectivamente, Karina, esto debiera ser en un plazo mucho más breve que el que ellos tienen para poder en el fondo acoger lo presentado por el presidente Piñera y esperemos que así sea. Incluso más,
Karina. Yo espero que sea la propia señora Abram la que dé un paso al lado. Yo creo que eso es lo que corresponde, es lo que el país espera, es lo que en decencia corresponde. Por lo tanto, yo aspiro a que no sea necesario que el tribunal tenga que pronunciarse, sino que en las conversaciones entre pares, bueno, se tome una decisión de ella hacerse un lado y de esta manera le permita ver al país una absoluta imparcialidad, un juicio jurídico y no político, que es lo que todos esperamos con respecto al tercer retiro. Y estamos hablando, y déjame por favor decirlo, o sea, aquí estamos frente a una situación que no es antojadiza, que no es que estemos haciendo un gallito por el tercer retiro y por qué no. No, simplemente porque el país se enfrenta a una situación donde el gobierno no ha sabido llegar de manera oportuna, donde los bonos clase media no le llega a la clase media y por lo tanto tenemos que de alguna forma ir al rescate de familias que van a tener que tener una subsistencia en los próximos años. Y esa situación yo creo que el Tribunal Constitucional igual tiene que tenerlo en consideración al momento de fallar. Pero senador, ¿no es un gallito pretender inhabilitar a uno de los miembros del TC porque consideran que podría votar en contra de lo que ustedes desean para el tercer retiro? Eso es decencia, eso es decencia, eso es simplemente, y fíjate que no se trata, yo no pertenezco a ningún lote político, por lo tanto, la verdad es que mi condición de independencia me permite decirlo muy fuerte y claro. Yo no estoy aquí para hacer un gallito en esa condición, estoy simplemente para que esto sea transparente, para que señora Abram, que ella misma se ha marginado, que ella misma se ha impuesto una, ¿cómo decirlo?, una defensa férrea a lo que Piñera le envía al Tribunal Constitucional. Bueno, por algo Piñera hace esto, por algo el tribunal se transformó en el botón de pánico de Piñera. O sea, cuando a Piñera algo no le gusta, lo envía al Tribunal Constitucional. Él está haciendo el gallito, él hace el gallito y él no respeta la propia Constitución con los poderes que somos, bueno, los legisladores, el poder efectivamente del Parlamento, de la Cámara de Diputados y del Senado. Al parecer a Piñera le importa la nada misma porque él tiene su propia Cámara. Eso es hacer un gallito. Senador, no puedo dejar de preguntarle sobre las negociaciones que se han estado realizando por parte del gobierno en el Senado para llegar a un acuerdo en este eventual tercer retiro, ¿no es cierto? Y para, en definitiva, destrabar este conflicto político en que se ha transformado. ¿Hay alguna vía de solución? Porque se ha establecido que el gobierno podría ampliar, por ejemplo, el bono a la clase media. ¿Por dónde pasa la posibilidad de llegar a un acuerdo? ¿Pasa por retirar el requerimiento del gobierno? ¿Esa puede ser la condición que pongan ustedes? ¿O, en definitiva, por una universalidad de alguna entrega de ayuda? Bueno, a ver, aquí ayer la presidenta del Senado, la senadora Yasna Proboste, hizo un profundo y sentido llamado. Yo así lo vi, así lo sentí y por lo tanto ella le dijo al presidente de la República: presidente, aquí estamos. O sea, busquemos acuerdo, estemos a la altura del problema del país, como juntos todos, ambos colegisladores, el Ejecutivo y el Legislativo, somos capaces de responderle a la gente. Ese llamado ayer ya se hizo por parte de nuestra propia presidenta del Senado y yo lo felicito. El problema está que al parecer Piñera tiene otitis porque no escucha a nadie. Piñera solo se escucha a sí mismo. Entonces estamos frente a un personaje que tiene una particular condición donde, bueno, al parecer él está en una situación de porfía. Y claro, uno puede entenderlo porque mientras todo el país se está empobreciendo, él se está enriqueciendo. Entonces a lo mejor está en la lógica no de presidente, está en la lógica de empresario. Bueno, presidente, sea presidente de la República, acoja el llamado que le hace el Senado, busquemos acuerdo y veamos la forma de efectivamente universalizar, de llegar a todas y a todos con las ayudas para poder tener efectivamente cuarentenas como corresponde y salir de esta situación entre todos. Si no, lo que está haciendo Piñera simplemente es provocar, encender los ánimos y esa situación para nadie es conveniente. Senador Carlos Bianchi, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y vamos a estar atentos si finalmente el presidente Piñera y María Luisa Abram le hacen caso a lo que usted plantea. No creo que así sea, pero estamos haciendo el empeño para que esto sea así. Que estén bien, adiós. Que tenga buenos días.
Karina, vamos a retomar el contacto con Pato Angulo porque hoy el Servicio Médico Legal podría entregar los restos del pequeño Tomás y mañana se podría realizar su funeral. Pato, ¿cómo estás? Sí, Roberto, aquello ya está confirmado. Al mediodía entonces se va a entregar el cuerpo del pequeño Tomás luego ya de casi dos meses desde que fuese encontrado sin vida, lamentablemente, a aproximadamente 2 kilómetros de su casa. Hace algunos momentos ha hablado el director nacional del Servicio Médico Legal, quien entonces ya ha confirmado, lo ha dado ya por hecho y definitivo, la causa de muerte del pequeño. En este caso es lo que se había filtrado también durante los últimos días. Y él asegura además que ellos no pueden establecer una participación, por ejemplo, de terceras personas, que eso también es resorte propio de la investigación. Y ha defendido además el trabajo de los profesionales del Servicio Médico Legal, puesto que también ha habido muchos cuestionamientos durante este último tiempo al trabajo que se había realizado de parte de estos profesionales. Hipotermia e inanición entonces es lo que ha confirmado el Servicio Médico Legal. No obstante, dice, de todas maneras pueden estar esperando todavía el resultado de algunos exámenes, pero esa es la causa final. Vamos a escuchar qué es lo que ha señalado el director nacional del Servicio Médico Legal hace algunos instantes acá en Concepción. Producto de este trabajo se lograron completar más de 60 exámenes adicionales a partir de 230 muestras biológicas extraídas que son evidencias. El pasado jueves 15 de abril fueron entregados los resultados de nuestros peritajes por la causa de muerte médico-legal y la totalidad de los antecedentes solicitados por la Fiscalía. Rechazamos categóricamente la publicación de la información confidencial, reservada y sensible, afectando a personas que han perdido trágicamente a un ser querido. Como es de conocimiento público, hemos iniciado una investigación sumaria para determinar la eventual existencia de responsabilidades al interior del servicio. Ante esta situación, solicitamos reunirnos con la fiscal Marcela Cartagena para manifestar y delimitar las responsabilidades y competencias del Servicio Médico Legal. Bueno, nos quedamos entonces, Roberto, atentos acá en el Servicio Médico Legal de Concepción. A eso del mediodía entonces se va a hacer entrega del cuerpo del pequeño Tomás a su familia y en algunos momentos más ya debiera comenzar a llegar sus padres desde Arauco. Así es, te espera una intensa jornada ahí en Conce, Pato. Muchas gracias. Marcos Orellana hasta ahora nos está esperando para comentarnos nuevos antecedentes sobre el lamentable asesinato de un taxista en Pudahuel. Marcos. Sí, claro, Karina, un lamentable asesinato de un taxista que se vio involucrado en una discusión con un repartidor de delivery. Los hechos ocurren durante la jornada de ayer en la intersección de la avenida La Estrella con calle El Anillo. Fue ahí donde este conductor del taxi comienza una discusión verbal con un motociclista, un aparente conductor de delivery. Es ahí donde este conductor de la motocicleta saca entre sus vestimentas un armamento de fuego y percuta un disparo en contra de este taxista. Este taxista también llevaba a una pasajera en su parte trasera, quien también se vio herida, pero al momento de tratar de huir del lugar, el conductor del taxi se ve involucrado y choca con un camión 3/4 que estaba estacionado a solo metros de ese mismo lugar. El hombre, este hombre de aproximadamente 53 años, falleció de forma casi instantánea y quien se vio también involucrado fue esta pasajera, quien resultó con heridas leves. Vamos a escuchar también las declaraciones de carabineros, quienes nos comentaron este procedimiento durante la jornada del día de ayer en la comuna de Pudahuel. Una persona, conductor de un taxi, se desplazaba por la vía que mantenemos acá en el sector, en San Daniel, por causas que aún se mantienen en investigación. Esta persona resultó fallecida. El taxista se encontraba, al momento de suceder los hechos, se encontraba con una pasajera, la cual resultó lesionada. Claro, escuchábamos las declaraciones de carabineros, la investigación está a cargo de carabineros para poder investigar y quién sería el verdadero responsable, porque hasta este minuto no hay ubicación de quién sería el principal responsable de causar la muerte de este taxista en la comuna de Pudahuel. Claro, y una situación lamentable además que se produce en medio de un conflicto en las calles, ¿no es cierto? Un conflicto vehicular. Muchas gracias, Marcos, por este recuento. Buenos días. Bueno, y de esta manera estamos poniendo fin a las noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros y que tengan un excelente fin de semana. Así es, Karina, llegó el fin de semana. Que tengan un excelente fin de semana y muy buenos días. Chau, chau.